Hola amigos. Hacía tiempo que Jens Stoltenberg no salía por los medios con declaraciones de su cosecha, y parece que este fin de semana se ha prodigado. Por cierto, otro que no se prodiga mucho con sus peroratas habituales es Josep Borrell. ¿Estará de vacaciones? Pues resulta que Jens Stoltenberg habló este fin de semana a modo de oráculo, y como no se atreve a ser contundente, pues nos soltó un eufemismo de libro. Vino a decir que la OTAN tiene el suficiente poder para expulsar a Rusia del Donbass sin despeinarse. Pues esta semana que dejamos atrás ha dado acontecimientos cada vez más preocupantes para una escalada sin freno de la guerra. La cosa se encabrona de verdad. Y hay uno significativo, porque supondría que la amenaza de Rusia de atacar los centros de decisiones ahí donde se encuentren lo ha puesto en práctica. Y ha informado sobre un ataque con misiles calibre a un puesto de mando de las fuerzas de Ucrania y la eliminación de generales y oficiales. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque con misiles de alta precisión y largo alcance calibre contra un puesto de mando de las fuerzas ucranianas en la región de Dnepropetrovsk, que conllevó la eliminación de decenas de generales y oficiales, anunció este sábado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. Como resultado del ataque, más de 50 generales y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron eliminados, incluidos los del Estado Mayor, del comando del Grupo de Tropas Kakhovka, de las tropas de asalto aéreo y de las formaciones que operan en las direcciones de Nikolaev y Zaporozhye. Indicó el general, precisando que en el momento del ataque se estaba llevando a cabo una reunión de trabajo del mando del Grupo Operativo Estratégico de Tropas Alejandría. Así es como reza en el comunicado. Por su parte la OTAN por medio de Jens Stoltenberg, cree que podría eliminar la presencia rusa en Donbass, enviando armas más letales a Ucrania, pero aún evita participar directamente en la disputa. Y aquí es donde está el eufemismo, porque es mentira que la OTAN no esté participando en la guerra, y lo hace proporcionando armamento cada vez más sofisticado, como el misil Harpoon que hundió un remolcador ruso en el Mar Negro la semana pasada, además de miles de mercenarios de exsoldados recientes de la OTAN que participan en la guerra. ¿Lo de exsoldados será otro eufemismo? Dice Jens Stoltenberg, que los ucranianos se están defendiendo valientemente de los invasores rusos, aunque la lucha en Donbass está siendo librada por Rusia. Pero si les suministramos armas más modernas, aumenta la probabilidad de que Ucrania pueda expulsar a las tropas del presidente ruso Vladimir Putin de Donbass, aseguró el sábado el líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el diario alemán Bild. Stoltenberg dijo que la OTAN seguirá apoyando a Ucrania, pero no enviará a sus militares al campo de batalla, ya que no forma parte del conflicto. Estamos ayudando al país, pero no enviaremos fuerzas de la OTAN a Ucrania, recalcó. Menudo eufemismo. La OTAN proporciona a Ucrania armamentos de diferentes tipos, desde los antiguos de la era soviética, hasta los sofisticados cohetes de artillería de alta movilidad y más, que Estados Unidos dice que están en camino de Kiev, por lo que Putin ha amenazado con golpear, lo que nunca habían atacado hasta ahora, si llegan a manos de fuerzas ucranianas. Desde el punto de vista del Kremlin, la continua entrega de armas por parte de los países occidentales a Ucrania, por un lado, prolongará el conflicto, y por el otro, obstaculizará las conversaciones entre Moscú y Kiev para solventar el conflicto. Pues cuanto mayor sea el alcance de las armas enviadas a Ucrania por Occidente, más lejos empujarán a Rusia a la línea de amenaza de los neonazis, aseguró en su día el canciller ruso, Sergei Lavrov. Aun con todo, Jens Stoltenberg, como la máxima autoridad de la OTAN, recalcó que no están dispuestos a dar el brazo a torcer sea el escenario que sea. Es más, aseguró que, a pesar de la crisis global provocada por el conflicto en Ucrania, el mundo debe prepararse para una guerra larga. Y aseguraremos el territorio de la alianza por tierra, mar y aire. Este es un mensaje claro a Moscú para que no haya malentendidos sobre nuestra preparación, precisó Stoltenberg, además de aclarar que la OTAN ya no ve a Rusia como un socio, sino una amenaza para la seguridad, la paz y la estabilidad. Y yo opino que la expresión, sea el escenario que sea,
mis cortas entendederas me dan para pensar qué significa llegar al escenario nuclear si es necesario. Rusia ha asegurado en repetidas ocasiones que no soporta las provocaciones y las actividades expansionistas de la OTAN hacia el este, en particular, a Ucrania, país que comparte fronteras con Rusia. Dice Jens Stoltenberg, que debemos prepararnos para el hecho de que esto podría durar años. No debemos dejar de apoyar a Ucrania, incluso si los costos son altos, no solo por el apoyo militar, sino también por el aumento de los precios de la energía y los alimentos. Al reiterar sus llamados a los Estados miembros de la alianza para que continúen suministrando equipo militar a Kiev, el secretario general de la OTAN enfatizó que con armamento más moderno, aumenta la probabilidad de que Ucrania pueda expulsar a las tropas de Putin del Donbass. Y subrayó, aunque la Alianza del Atlántico Norte seguirá apoyando a Ucrania en su autodefensa, no es parte del conflicto, y yo digo eso es mentira. Sí, la OTAN sí está en el conflicto. Respondiendo a una pregunta sobre la probabilidad de que Kiev se una a la alianza, Stoltenberg explicó que en este momento estamos hablando de ayudar a Ucrania en la lucha contra Rusia, y que los aliados de la OTAN apoyan a Ucrania tanto material como humanitariamente, sin dañar el equipo militar. Además, dijo que la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid a finales de junio y a la que fue invitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aprobará un amplio paquete de ayuda a Ucrania. Jens Stoltenberg también señaló que en la cumbre de Madrid se adoptará un nuevo concepto estratégico. Y dijo más Jens Stoltenberg, dijo, cuando el mundo cambia, también lo hace la OTAN, y el mundo se ha vuelto más peligroso. Expliquemos que Rusia ya no es un socio, sino una amenaza para nuestra seguridad, paz y estabilidad. China también aparecerá en la agenda por primera vez, porque el ascenso de China es un desafío a nuestros intereses, nuestros valores y nuestra seguridad, concluyó Stoltenberg. Total, que si esto no es una declaración oficial de que nos llevan directos a la guerra nuclear contra Rusia y China, que alguien me lo explique. Sobre la destrucción del remolcador ruso cerca de la isla Zmeiny, por misiles Harpoon suministrados por Dinamarca, en la prensa estadounidense anunciaron que el ejército estadounidense confirma los datos de que el remolcador de rescate ruso Vasilivek de la flota del Mar Negro de la Armada rusa fue destruido el 17 de junio en las aguas de la isla Zmeiny, por un misil antibuque Harpoon de fabricación estadounidense. El periodista del Washington Post, Dan Lamotte, informó al público sobre esto, citando su fuente en el Pentágono. El representante de prensa señaló que, según la fuente, los militares ucranianos golpearon el barco con al menos una de esas municiones. Como consecuencia, el remolcador se hundió tiempo después debido a los daños recibidos. Al mismo tiempo, la fuente enfatizó que los misiles y lanzadores para ellos fueron suministrados a Ucrania por Dinamarca, y no por los Estados Unidos. Recordemos que el 23 de mayo, durante una sesión informativa posterior a la reunión en línea Ramstein II, sobre la provisión de asistencia militar a Kiev por parte de Occidente, el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se lo agradeció públicamente a Copenhague. Estoy agradecido a Dinamarca, que anunció hoy que proporcionará un lanzador Harpoon y misiles para ayudar a Ucrania a defender su costa. El 28 de mayo, los medios ucranianos informaron que las municiones y los lanzadores mencionados llegaron rápidamente a Ucrania desde Dinamarca. Sin embargo, es poco probable que los estadounidenses y los daneses puedan admitir la responsabilidad por suministrar estas armas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso aún no ha comentado sobre el remolcador de rescate Vasilivek. Y en este contexto, de cómo Dinamarca proporcionó a Ucrania sus misiles antibuque y estos últimos se desplegaron en la región de Odessa, se supo que 2 buques de guerra rusos, y con toda probabilidad, un avión de patrulla de la Armada rusa, fueron vistos cerca de la isla danesa de Bornholm. Se desconoce el motivo de la aparición ahí de 2 buques de guerra rusos y un avión de patrulla. En la imagen de satélite, se pueden ver 2 buques de guerra rusos, según la fuente. Estamos hablando de la corbeta Buyan M, y la corbeta Tarántula.
Los satélites también registraron en el cielo la presencia de una aeronave en el mismo. Sin embargo, el tipo de este último no pudo determinarse de forma fiable. Se sabe que los barcos rusos se encontraban a una distancia de unos 100 kilómetros de la isla de Bornholm. Sin embargo, se desconocen los objetivos y las tareas realizadas por ellos. A su vez, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que, debido a las constantes acciones de provocación de la OTAN, Rusia tiene que reforzar su presencia en la región. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.